Gracias, presidente. Pues igualmente sea usted bienvenido, comisionado. Yo pues a manera de conclusión, después de haber y de resumen, después de haber escuchado pues ya a los 4 comisionados que aspiran a ser ratificados, quisiera centrar mis preguntas en los puntos que desde mi punto de vista son los grandes retos que tendrá el nuevo IFAI y cuáles serían desde su punto de vista pues la forma de abordarlos. En primer lugar, creo que el primer reto, sin duda alguna, es que el nuevo IFAI debe de recuperar la confianza. Me parece que los 4 comisionados han minimizado el hecho del debilitamiento de la imagen pública del IFAI. Tampoco se trata de sobredimensionarlo, pero me parece que ha estado minimizado en las 4 intervenciones y es un asunto del que nos tenemos que hacer cargo, tanto los actuales comisionados en esta última etapa como los senadores y, por supuesto, los nuevos comisionados. Hay que recuperar esa confianza en un órgano tan importante para el Estado mexicano. En segundo lugar, me parece que el enorme reto que tiene el nuevo IFAI es ayudar a la construcción de capacidades institucionales para el ejercicio del derecho al acceso a la información pública a nivel local, sobre todo, ¿no? Los municipios y los estados. Esto pasa, por supuesto, por lo que usted muy bien ha abordado, que es el tema de archivos, de la existencia de la información en primer lugar, pero también pasa por lograr la independencia y criterios de actuación homogéneos, homologados de los órganos locales de acceso a la información pública. Y finalmente, el otro reto, pues sin duda, es la expansión del ejercicio del acceso a la información pública, que lo mencioné también en una intervención anterior, cómo hacer que este ejercicio de verdad que ese derecho, sea ejercible en cada rincón del país. Y el último es un asunto que no hemos resuelto, pues que ya vimos que tampoco hay consenso ni entre los comisionados, ni entre los OSCs, ni entre los académicos, ni entre los senadores. ¿Qué hacemos con el tema de protección de datos personales? Finalmente, voy a retomar una pregunta de Lourdes Morales, de la Red por la Rendición de Cuentas, que pregunta 3 casos en los que participó que ayudaron a ejercer el derecho a acceso a la información pública y si hubo unanimidad. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias, senadora Laura Rojas. En uso de la voz, señor comisionado. Gracias, senadora. En efecto, comparto con usted todas sus apreciaciones respecto de algunos de los retos que tiene que enfrentar hoy el IFAI. Definitivamente tiene que recuperar una confianza en la cual la ciudadanía tenía muy sólida y la tuvo durante varios años, y bueno, pues ahora habría que trabajar en ello. Estoy consciente, como lo mencionaba hace un momento, que es muy importante trabajar en las capacidades institucionales, pero yo le diría incluso no solo en el ámbito local, sino hoy que estas atribuciones que ustedes le otorgaron al instituto, bueno, pues incluye el tema de sindicatos, el tema de partidos políticos y el tema de otros órganos autónomos constitucionales, además de los poderes. Me parece que el IFAI debe de poner la experiencia y el trabajo que ha hecho hasta el día de hoy, pues a disposición de todos estos entes, todas estas instituciones, a fin de poder pues homologar, si se vale la expresión, de alguna manera todo el tema de los mecanismos, digamos, de cómo hacer más accesible esto hacia los ciudadanos. Creo que un reto fundamental es que, como se perfila en la reforma, es que de verdad esto se convierta en una rutina, en una política de Estado. Creo que, y lo decía yo en mi carta, esto ya no está sujeto o no debería estar sujeto a los vaivenes sexenales, y de ahí que pues sea tan relevante
la reforma constitucional. En la medida en la que esto lo veamos como eso, como una política de Estado que fortalece a la democracia, porque esto hay que decirlo, parece sencillo, pero no lo es uno de los elementos fundamentales hoy para el fortalecimiento de nuestra democracia, y lo manejan así en las exposiciones de motivos, tanto de la reforma al artículo 6 del 2007 como en la exposición de motivos actual. ¿Qué hacer con los datos personales? Bueno, pues aquí habría que primero distinguir entre los datos personales que están, digamos, en posesión de los poderes públicos y los datos personales del sector privado. En lo personal, me inclino porque el tema de los datos personales en posesión de los poderes públicos se sigan viendo en una sola institución, es decir, transparencia y acceso a la información, y datos personales en posesión del sector público, que los viera una sola institución. Yo no estoy tan convencido que sea el IFAI quien debiera de llevar todo el tema de datos personales del sector privado. También he de confesar que no encuentro quizá el mejor mecanismo de hacia dónde o cómo debieran transitar. En la Constitución, en la reforma, se habla de que, bueno, pues se mantendrá esto en el IFAI durante un año y se verá la posibilidad de generar otro organismo. Sí creo que son dos derechos fundamentales, son dos derechos humanos, pero de alguna manera pues obedecen a lógicas distintas. Entonces yo sí comparto la opinión de quienes así lo pensaron y lo establecieron en la reforma constitucional. Respondiendo algunos o tres casos en donde se haya pues abierto información importante para la ciudadanía, bueno, pues yo le diría, en primer lugar, quizá este tema del SAT y el tema de la apertura de información de aquellos créditos fiscales cancelados. ¿Y por qué creo que es importante, o por qué fue importante esa primer resolución? Porque, pues, hay que decirlo, esas resoluciones empujaron a un debate nacional, un debate que llegó a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, un debate en donde se analizó incluso la pertinencia o no, la constitucionalidad o no del artículo 69. Por desgracia, no se llegó a analizar el fondo del asunto, es decir, no se decidió sobre si esa información era o no pública, sino solo sobre la constitucionalidad del 69, pero al final del día esto llevó a que el Congreso tomara el asunto en sus manos e hiciera una reforma que yo considero muy importante, porque hoy por hoy contamos con elementos, los ciudadanos, que nos van a permitir evaluar a nuestros a quienes nos gobiernan. Otro asunto muy importante, yo le diría crucial también, es el que tiene que ver con la deuda pública del Estado de Coahuila. La primera resolución, que fue hace algunos años, estos dos asuntos han sido asuntos a cargo de la ponencia que tengo el honor de dirigir con un excelente equipo de trabajo. Y bueno, pues en este caso también propusimos que se entregara esta información. ¿Por qué? Bueno, pues porque era de interés público. Había ahí que pues entregarle a la sociedad algunas explicaciones, darle explicaciones. Y quizá aquí hay que tener muy presente que el objetivo final de la Ley de Transparencia no es solo tener acceso a documentos, sino es que haya rendición de cuentas, entendida esta muy rápidamente como la obligación de dar explicaciones por parte de los servidores públicos. Y pues quizá otro caso que se me viene a la memoria, un poco más reciente, un asunto que tuvo que ver con esto que le conocen con PAPA, una resolución en donde pues se analizó la pertinencia o no de entregar cierta información que podría afectar a enormes porciones del territorio que se dedican a la siembra de la papa, y pues considero que esta información era muy importante porque pues este país requiere
Además, tenemos un tratado de libre comercio, pero requiere ciertas garantías para que al menos podamos proteger un poco a nuestros agricultores. Gracias, senadora.